¿Qué tal, gente Pokerrens? Hoy vengo a traerles grandes noticias, y es que ya salió cierta actualización para un título muy conocido, pero lo llamaremos La Innombrable 2.0 en este video. Y quiero traerles una pequeña guía rápida de cómo instalar Yuzu, ya que es el mejor emulador optimizado hasta el momento, pero en la versión Early. Este tutorial lo hago para los nuevos en la emulación, así que estén atentos para que no se pierdan ningún paso y se les presente errores al momento de instalar algún título o de ejecutarlos, sobre todo con la Innombrable 2.0, ya que es el boom del momento por la Wave 5. Ahora quiero recordarles que cualquier información sobre este y demás videos del canal se los estaré dejando en el Discord. Al entrar traten de ver el rol Busca tu Rol, ya que ahí puse una guía exclusiva para nuestra comunidad de cómo está formado toda la comunidad del Discord. Sin mucho más rodeos, yo soy Pokerrens y comencemos. Ahora lo primero que tendrán que tener descargado sí o sí es el emulador del Yuzu, más las keys y el firmware. En este video no les mostraré dónde bajarlo porque todo ya está en el Discord, como ya les mencioné hace un momento, así que solo procedemos con la instalación correcta. Ojo, estaré usando la última versión del Yuzu Early por si acaso. Si no saben cuál es la diferencia de este con el Yuzu Mine o normal, es que este trae actualizaciones cada 2 o 3 días corrigiendo errores de muchos títulos y optimizándolos sobre todo. Y ahora ya volviendo con la instalación, esto lo van a tener descargado por si acaso, las keys y el firmware. Acá por ejemplo el Yuzu vamos a descargarlo, vamos a extraerlo obviamente, vamos a darle clic, vamos a entrar a la carpeta y esto lo vamos a mandar al escritorio para no estar entrando a esta carpeta cada rato. Le mando como acceso directo. Luego de eso vamos a retroceder un poco y vamos a abrir lo que viene a ser las keys y el firmware, ya que lo vamos a copiar sí o sí, chicos. Esto creo que no lo tengo extraído, ahora sí. Acá ya tengo el acceso directo del Yuzu, solamente lo ejecutamos y ahora procedemos con la instalación de las keys y el firmware. Para eso vamos a entrar aquí donde dice archivo, abrir la carpeta del Yuzu, vamos a entrar a keys. Acá yo lo tengo copiado, pero a ustedes le va a salir así en blanco nada más. Lo único que van a tener que hacer es copiar. Vamos a abrir aquí keys. Firmware tampoco está. Bueno, vamos con las keys, solamente lo copian. Luego de eso vamos a entrar a la carpeta del firmware. Eso no está acá a la vista, así que van a tener que entrar primero a NAND, System, Contents, Register, y acá van a copiar todo lo que viene a ser el firmware, chicos. A ustedes le va a salir también así vacío, por si acaso lo voy a mostrar cómo, para no enredarlos mucho, sobre todo para los nuevos. Vamos acá, esto lo voy a extraer, ustedes lo van a tener así comprimido, ojo chicos, no lo van a tener así como yo en carpeta, solamente van a seleccionar todos los archivos, que son unos 229 archivos, lo van a copiar y luego de eso no van a tener que hacer nada más. Ahora esto solamente lo cerramos y ya teniendo el emulador casi listo, vamos rápidamente con la configuración general y gráfica que siempre recomiendo en mis videos. Para eso vamos donde dice emulación, configurar. Y acá le va a salir un cuadro con muchos ajustes que van a tener que toquetear, chicos. Prueba y descarte más que todo. Acá por ejemplo en general no tocamos nada. Teclas de acceso rápido menos. Interfaz tampoco. En web eso sí, chicos, por si acaso acá les pido un token por si quieren jugar el modo online. Recuerden que solo se puede entre emuladores, no emulador con consola, por si acaso. ¿Cómo se obtiene este token? Solamente dan acá clic donde dice regístrate, les va a abrir una página del Citra si no mal recuerdo. Luego eso se crean una cuenta y al crearse una cuenta y activarla le va a dar un código token. Eso lo copian acá, le dan en verificar y a ustedes tiene que salirle un chat verde. Ahorita va a salir, justo ahí me ha salido. Y luego eso ya pueden jugar libremente en modo online, pero entre emuladores, no se vayan a olvidar. Luego en depuración no vamos a hacer nada. En sistema por ejemplo vamos a tocar lo que es idioma en español, región Europa, zona horaria predeterminado. Y acá nombre de dispositivo pongan un nombre ustedes, el que ustedes gusten. Luego en perfiles, acá pueden crear un perfil donde se van a guardar sus datos de sus juegos, o sea las saves. No se vayan a olvidar, creen un perfil con su foto como ustedes gusten, le ponen su nombre y ahí se van a guardar todos sus datos. Luego en red no tocamos nada, sistema de archivos menos. En CPU tampoco, y en gráficos sí vamos a tocar algunas cosas, más que todo prueba y descarte para ver si les va bien, ya que mayormente sufren los que tienen computadora de gama media a baja, chicos. A ver, para empezar vamos a donde dice API, en Vulkan van a seleccionar solo los que tienen tarjeta gráfica medianamente potente, o bueno, algo baja no importa, pero si tienen una externa la seleccionan. Ahora, si solamente tienen un procesador o una tarjeta gráfica integrada, como en el caso de las Ryzen, solamente seleccionan donde dice OpenGL y nada más. Pero como yo tengo mi tarjeta gráfica, voy a seleccionar Vulkan, dispositivo, seleccionan obviamente la tarjeta gráfica, que es esta de aquí. Luego acá debajo en estas tres opciones le van a quitar este de aquí. En modo de sincronización vertical, esto les recomiendo por si acaso, chicos, que lo activen para que no sobrepase los 60 FPS, solamente para que se limite y ya. Ya que al sobrepasar se exige más a la computadora. Yo lo uso así tal cual, bueno, lo voy a dejar también como les dije. Emulación Embed, por si tienen una tarjeta de video, este le va a salir por predeterminado, creo, el decodificación de video GPU por defecto. Lo dejan ahí tal cual, si no tienen una creo que le va a salir CPU.
si es que solamente cuentan con procesador. No de pantalla completa, ventana sin bordes y relación de aspectos lo van a dejar en 16:9 para que no tenga bordes negros a los lados al momento de jugar en pantalla completa. Luego en resolución lo van a dejar en por 1 como siempre chicos. Ya si tienen una computadora ultra gama baja, creo yo chicos, que ni siquiera cumple con los requisitos, les recomiendo que lo dejen en 0.5 o 0.75. Ya les dije, prueba y descarte, ya depende de ustedes. A mí me funciona bien con el HD y con el 1.5 más o menos, así que lo voy a dejar así tal cual. En filtro adaptable de ventana, esto lo dejamos en vecino más próximo para computadora de gama baja. Ya si tienes una buena PC chicos, les recomiendo en AMD Fidelity Super Resolution y nada más. En vecino más próximo, ¿qué pasa? Es que van a tener diente de sierra un mínimo creo yo, y en cuanto a las texturas también va a bajar un poco obviamente, porque para computadora de gama baja. El método de anti-aliasing esto lo van a dejar en ninguno. Ya si tienen una buena computadora lo dejan FXAA. En mi caso lo dejo así para no exigirle demasiado a mi computadora porque tengo una gama media todavía. Y en avanzado nivel de precisión lo dejamos en normal. Esto no se toca chicos. Recomprensión ACTC por si acaso. Si cuentan con una tarjeta gráfica, por ejemplo la GTX 750 Ti que es de 2 GB, seleccionan la opción de BC1 por si acaso, porque eso hace que optimice más todavía la gráfica y no requiera de mucha RAM, mucha VRAM diré chicos. Y en BC3 es para tarjeta gráfica de 4 GB. Creo que esto no lo requieren, sí, porque se supone que si tiene 4 GB es medianamente potente y puede aguantar cualquier juego. Así que esto no lo sugiero chicos, yo ya lo he probado y creo que queda igual. Así que no lo toquen estos si es que tienen una tarjeta gráfica de 4 GB de VRAM. En BC1 sí para GTX 750 Ti o para gráficas que tienen solamente 2 GB. En mi caso lo dejo así sin compresión, calidad óptima, porque tengo mi GTX 1650 de 4 GB y no lo requiere. Luego esto de acá lo van a dejar así tal cual por si acaso, si es que no lo tienen activado algunas opciones, copienlo chicos. Luego donde dice filtrado anisotrópico en valor predeterminado o en automático, creo que mejor sería en valor predeterminado para que venga como viene en la consola por si acaso, ya que si lo aumentan en por 2, por 4 o por 8 esto va a exigir más todavía. Si tienes una computadora de gama media baja no les recomiendo chicos. Así que lo dejamos en valor predeterminado. En audio yo lo tengo un poco bajo, esto lo dejo así tal cual porque hago TikToks y esto se escucha muy fuerte. Ahora vamos con la configuración de los mandos. Este es algo sencillo, pero si por alguna razón no se les conecta el mando a la PC, al final de este video les saldrá como sugerido el de cómo conectar cualquier tipo de mando a la PC, sea por USB o por Bluetooth, sea con mando original o genérico. Así que échenle un vistazo por si tienen algún tipo de errores. Y ahora acá en conectar controlador vamos a seleccionar controlador Pro, en el caso de cualquier mando chicos, y dispositivo de entrada vamos a seleccionar nuestros mandos. Yo tengo uno de DualSense PS5, también hay para Xbox, PS4, teclado y mouse. Voy a seleccionar el mío y esto ya viene mapeado automáticamente, no van a tener que hacer nada más. Como pueden apreciar está ahí moviendo, pero si quieren modificar algún botón esto ya es a gusto de cada uno. En mi caso, como pueden ver ahí el cuadrito se está moviendo el sensor de movimiento, tiene el giriscopio obviamente chicos, ya que es un mando de PS5. Luego eso pueden crearle un perfil, en mi caso yo tengo acá uno de, bueno, con otros mandos. Después de eso solamente le damos en OK. Ahora ya para terminar vamos con lo más importante del video, y es la instalación de los títulos y demás complementos. Para eso le damos doble clic en medio de la pantalla. Ahora vamos a buscar nuestra carpeta de juegos, en mi caso está acá en la Innombrable 2.0. Ojo, no tienen que seleccionar el archivo NSP o XEI del juego, solamente retroceden y van a seleccionar la carpeta donde está. En mi caso está aquí, seleccionamos carpeta y como pueden apreciar ya se acaba de instalar el juego. Luego de eso vamos a instalar lo que viene a ser las DLCs y updates. ¿Cómo se hace? Para eso vamos aquí donde dice archivo, instalar archivos en NAND. Ojo, esto es para las updates y DLCs nada más. Yo he visto que algunos se están confundiendo y piensan que acá se hace la instalación de los juegos. No chicos, es en medio de la ventana o bien en la parte de abajo donde dice añadir nuevo directorio de títulos, nada más. Pero acá es para updates y DLCs. Vamos a darle clic. Vamos a buscar, como yo lo tengo acá en la Innombrable 2.0, vamos a seleccionar lo que viene a ser Wi-Fi, ya saben qué cosa es, le doy en abrir. Bueno, está dentro también, esto sí está en archivo, le doy en abrir también. Y acá dice por favor confirma que estos son los archivos que deseas instalar. Instalar una actualización o DLC reemplazará la instalada previamente, solamente le damos en instalar. Y luego le va a decir instalar resultados, un archivo recién instalado, nada más. Ahora luego vamos a empezar con la update, que viene a ser esto acá, instalar de nuevo archivos en LAN. Vamos a seleccionar la update, de nuevo tenemos que entrar ahí, le damos en abrir y acá de igual manera le va a salir lo mismo chicos, le dan en instalar y acá dice instalando archivo update NSP. Esperemos un momento, no va a tardar nada.
Luego esto le damos en OK y listo, ya estaría instalado. Ahora, como yo sé si está instalado o no, solamente le damos clic derecho en el título, propiedades, y acá como pueden apreciar ya está instalado lo que viene a ser la DLC y Update. Por si acaso en esta DLC están del 1 al 5, la Wave 1.5 por si acaso, la que acaba de salir. Y luego de comprobar que ya está todo correctamente instalado, le damos en OK y no vamos a tener que hacer nada más. Y ahora con lo último, por si quieren saber cómo se instalan los mods, solamente damos clic derecho en el juego, abrir ubicación de los mods. Y acá van a instalar todas las carpetas. Ojo, en carpetas tienen que estar los mods. Solamente lo copian, lo que hayan descargado, lo pasan aquí y listo. Y de igual manera le dan clic derecho, propiedades, y acá tiene que figurar lo que viene a ser los mods. Y ahora por último, si les llega a salir error ME al momento de ingresar, y ya saben a qué me refiero, lo único que van a tener que hacer, chicos, después de instalar el título, es solamente reinstalar las keys y el firmware por una versión actualizada. O sea, la 16.0.3 si no me equivoco. Creo que ya salió otra más, pero ya luego les voy a decir. Pero solamente actualizan o reinstalan las keys y el firmware, vuelven a entrar al título y listo, ya con eso estaría solucionado. Muy bien chicos, esto fue todo por hoy, pero ahora se preguntarán, PokeRens, ¿no vas a testear la Innombrable 2.0? Claro que sí, a continuación de este video tendrá que salirles, así que vamos, pero antes no olviden dejar su like y compartir por favor. Yo soy PokeRens y hasta la próxima.